Hola, soy Camila, tengo 38 años y soy colombiana. Lo que voy a contarles hoy podría ser la historia más impactante de mi vida. ¿Alguna vez has sentido que una simple decisión podría alterar el curso de todo? Eso fue lo que pasó cuando aceptamos que Emilio, mi sobrino, se quedara en casa por unas semanas. Al principio parecía algo cotidiano, pero las emociones y los eventos que se desencadenaron fueron cualquier cosa menos normales. Como una conexión inesperada puede cambiarlo todo. ¿Qué decisiones tomarías al estar al borde de romper con lo que siempre has conocido? Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en esos días cambiaría mi vida para siempre. Cuando mi hermana me llamó aquella tarde, no imaginé que esa conversación cambiaría mi vida de una forma tan profunda. Con voz apresurada, me explicó que su hijo Emilio necesitaba un lugar donde quedarse durante unas semanas. Estaba en pleno proceso de preparación para un examen que podría definir su futuro, y nuestra casa era la mejor opción para ofrecerle tranquilidad. Sin pensarlo demasiado, aceptamos. Carlos, mi esposo, siempre había demostrado ser una persona generosa, y yo también quería ayudar de cualquier manera posible. Sin embargo, jamás podría haber anticipado que una decisión tan sencilla transformaría la estabilidad de nuestra rutina diaria. Desde el instante en que colgué el teléfono, un sinfín de pensamientos se agolparon en mi mente. Me pregunté si esta decisión, aparentemente sencilla, podría terminar cambiando más de lo que imaginaba. ¿Estaba preparada para los cambios que podrían venir? La incertidumbre comenzó a instalarse, y aunque traté de apartarla, sus preguntas persistían, llenando el aire con una sensación de expectativa. Sentí una mezcla de alegría y responsabilidad, sabiendo que podríamos marcar una diferencia positiva en la vida de Emilio. Pero también había algo más, una sensación de incertidumbre que no lograba identificar del todo. La idea de recibir a Emilio en nuestra casa despertaba preguntas que aún no tenía respuestas claras. Lo que no sabía entonces era que su llegada no solo traería nuevas dinámicas al hogar, sino que también me enfrentaría a emociones y pensamientos que había mantenido ocultos por años. Era el comienzo de algo que cambiaría mi perspectiva de maneras que no podía imaginar. Cuando Emilio cruzó la puerta, el impacto fue inmediato y electrizante. Ya no era el niño que había visto crecer, frente a mí estaba un joven seguro de sí mismo, con una presencia que irradiaba madurez, determinación y un carisma que no podía ignorar. Su porte reflejaba confianza, y la manera en que su mirada recorría el lugar, con una mezcla de curiosidad y serenidad, mostraba a alguien que había cambiado profundamente con los años. Al escucharlo hablar, pausado y reflexivo, noté que cada palabra parecía elegida con cuidado. Había una profundidad en su voz que transmitía experiencias vividas y retos superados, como cuando habló de cómo había logrado adaptarse a los estrictos horarios de estudio mientras trabajaba a medio tiempo para mantenerse. Me relató con detalle los días largos y agotadores, equilibrando sus responsabilidades con la disciplina necesaria para alcanzar sus metas. También mencionó los sacrificios personales que había tenido que hacer, como alejarse de sus amigos para centrarse completamente en sus objetivos. Esas palabras dejaron una impresión que resonó profundamente en mí. Esa primera impresión me dejó reflexionando sobre cómo el tiempo transforma no solo a las personas, sino también nuestra percepción de ellas. Aquella noche, mientras compartíamos la cena, nuestras conversaciones fluyeron con una naturalidad que no había anticipado. Emilio habló de sus metas y sueños, y también de los desafíos que había enfrentado para llegar hasta aquí. Sus palabras estaban llenas de pasión y determinación, y sentí una profunda admiración por su disciplina, perseverancia y el compromiso que mostraba hacia su futuro. Pero, a medida que lo escuchaba, también me descubrí analizándolo de una manera diferente, como si estuviera buscando entender una parte de mí misma reflejada en él, algo que nunca habría esperado. Con Carlos fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, Emilio y yo nos quedamos solos en casa. La rutina diaria, que antes seguía un patrón predecible, se transformó en algo completamente nuevo. Las charlas improvisadas durante las comidas y las tareas compartidas comenzaron a crear un ambiente diferente, más cercano, casi cómplice. Cada interacción cotidiana se sentía distinta. Desde los silencios mientras él estudiaba en la sala hasta las preguntas triviales que hacían que las conversaciones se alargaran más de lo esperado. Una tarde, mientras estaba sumergido en sus apuntes,
noté cómo su presencia llenaba el espacio con una energía que era difícil de ignorar. Había algo en su manera de ser, en la calma con la que afrontaba todo, que me descolocaba. Era una combinación de serenidad y fuerza, como si su sola presencia desenterrara preguntas que yo había evitado enfrentar durante años. Me llevaba a cuestionar mi felicidad, mi rutina y si había dejado que la comodidad reemplazara el deseo de crecer y explorar nuevas facetas de mí misma. Era una sensación desconcertante, pero también cargada de una curiosidad que no podía ignorar. Me descubría observándolo, preguntándome qué era exactamente lo que había cambiado dentro de mí y por qué esta nueva dinámica me resultaba tan desconcertante y a la vez intrigante. Los pequeños momentos compartidos comenzaron a adquirir un significado completamente diferente. Desde las simples tareas como preparar el desayuno hasta el acto rutinario de lavar los platos, cada interacción estaba impregnada de una energía que era imposible pasar por alto. El ambiente en la casa cambiaba con cada mirada suya, cargada de una intensidad que parecía decir más de lo que las palabras podrían expresar. Había algo especial en los silencios que compartíamos, una especie de entendimiento que no necesitaba explicaciones. Cada gesto, por más cotidiano que fuera, adquiría un peso emocional inesperado. Era como si en esas pequeñas acciones diarias se tejiera un vínculo que iba más allá de lo que podía comprender en ese momento. ¿Por qué esta conexión me afecta tanto? Esa pregunta persistía en mi mente, sin respuestas claras pero con una fuerza que no podía ignorar. A medida que los días pasaban, me descubría cada vez más cautivada por esa conexión inexplicable, a pesar de mis intentos por ignorarla o racionalizarla. A pesar de ello, traté de convencerme de que todo era una simple exageración de mi mente. Pero mientras más intentaba ignorarlo, más evidente se volvía que algo estaba cambiando dentro de mí. Una tarde, mientras cocinábamos juntos en la cocina iluminada por la luz del atardecer, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo utensilio. Fue un instante fugaz, pero lleno de significado. Aquel contacto, aunque breve, desató una ola de emociones que luché por controlar. La tensión en el aire se volvió casi tangible, como si el espacio entre nosotros se hubiera llenado de preguntas no formuladas. Intenté actuar con naturalidad, esbozando una sonrisa casual y desviando la mirada, pero en el fondo sabía que él también había percibido ese cambio. El resto de la tarde transcurrió en una calma aparente, pero la sensación de que algo había cambiado no me abandonó. Cada palabra intercambiada, cada gesto compartido, parecía cargado de un significado nuevo que no sabía cómo interpretar. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, mi mente no dejaba de repasar lo ocurrido. Cada detalle del momento volvía a mi memoria con una claridad inquietante. Por primera vez, enfrenté el temor de lo que esto podría significar, no solo para mí, sino para la dinámica que compartíamos en casa. Con cada noche que pasaba, me encontraba reflexionando más profundamente sobre mi vida. Las preguntas se acumulaban en mi mente, comenzando con lo más básico: ¿qué había cambiado? Me preguntaba si había algo en mi matrimonio que había pasado por alto, alguna grieta que había ignorado en la rutina diaria, o si simplemente estaba reaccionando a la novedad y frescura que Emilio había traído a nuestras vidas. Era como si su presencia iluminara rincones de mi mente que había dejado en penumbra durante años. Era un torbellino de emociones contradictorias: culpa por cuestionar la estabilidad de mi matrimonio, confusión por no entender la profundidad de mis propios sentimientos y, al mismo tiempo, un deseo urgente de comprender lo que realmente estaba sucediendo dentro de mí. Reflexionaba sobre cómo había llegado a este punto y me prometí a mí misma que no tomaría decisiones impulsivas. Necesitaba mantener la calma, encontrar claridad y reconectar con mis valores antes de actuar. Sin embargo, mientras más intentaba racionalizar, más me sumergía en un abismo de incertidumbre. Una noche tranquila, mientras caminaba por el pasillo en penumbra, capté el murmullo de una conversación proveniente de la habitación de Emilio. Mi curiosidad, mezclada con un extraño nerviosismo, me hizo detenerme junto a la puerta apenas entreabierta. Sus palabras, aunque pronunciadas en un susurro, llegaron hasta mí con una claridad que me dejó sin aliento. Hablaba de una lucha interna, de emociones intensas que, según confesaba, no podía controlar. Cada frase que escuchaba hacía que mi corazón latiera con más fuerza, como si su confesión hubiera encendido algo que no quería admitir.
En ese instante, una realización me golpeó: lo que yo sentía no era unilateral. Emilio también estaba enfrentando un torbellino emocional, similar al que yo había intentado negar durante días. Esa conexión silenciosa que habíamos compartido ahora tenía una voz, y eso lo cambiaba todo. Ese descubrimiento me dejó aturdida, incapaz de moverme de donde estaba. Sabía que había llegado el momento de actuar, de tomar una decisión firme antes de que esta situación, que ya había comenzado a desbordarse, se complicara aún más y dejara consecuencias irreversibles. Pensaba en lo que podría suceder si no intervenía. ¿Podría esto dañar de manera irreparable mi matrimonio? ¿Cambiaría para siempre la forma en que Emilio y yo nos veíamos? Estas preguntas rondaban mi mente, haciendo que el peso de lo que estaba en juego se sintiera aún más abrumador. Decidí hablar con Emilio. Era evidente que necesitábamos enfrentar lo que estaba ocurriendo antes de que cruzáramos límites que podrían cambiarlo todo de manera irreversible. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de valentía y temor en mi interior, me senté frente a él para tener una conversación que no podía esperar más. Comencé abriendo mi corazón, hablé de mis sentimientos y de cómo los últimos días habían alterado mi perspectiva. Le expresé la importancia de mantener los límites claros, tanto por respeto a nosotros mismos como a las personas que formaban parte de nuestra vida. Emilio, aunque visiblemente afectado, escuchó con atención, sin interrumpirme. Su reacción mostró una madurez que me reconfortó profundamente. En un momento de silencio, ambos asentimos, como si ese gesto confirmara lo que ya sabíamos: esto era lo mejor para los dos. La tensión en el aire comenzó a disiparse, y aunque el peso de la decisión era innegable, también sentí una sensación de alivio. Era un paso necesario, un acto de valentía para proteger lo que ambos valorábamos. Con el regreso de Carlos, la rutina cotidiana comenzó lentamente a restablecerse en nuestro hogar. Pero, a pesar de que todo parecía volver a la normalidad, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Las experiencias vividas durante esos días con Emilio habían dejado una marca indeleble, obligándome a replantear mis prioridades y a reflexionar profundamente sobre lo que realmente importaba en mi vida. Decidí que era momento de enfocarme plenamente en fortalecer mi matrimonio con Carlos. Empecé a valorar con renovado aprecio cada detalle que compartíamos, desde las conversaciones cotidianas hasta los pequeños gestos que muchas veces pasaban desapercibidos. Carlos, aunque no era consciente de todo lo que había ocurrido internamente, mostró una comprensión y una paciencia que me ayudaron a reconectar con nuestra relación de una manera más profunda. Los días con Emilio quedaron atrás, pero dejaron lecciones que nunca olvidaré. Aprendí la importancia de establecer límites claros, no solo con los demás, sino también conmigo misma. Entendí que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, tienen un impacto significativo en nuestra vida y en la de quienes nos rodean. Este episodio, aunque lleno de retos emocionales, se convirtió en una oportunidad para crecer y redescubrir las cosas que verdaderamente definen nuestra felicidad y estabilidad. A partir de esa experiencia, descubrí una forma completamente nueva de valorar a Carlos y a nuestra relación. Empecé a prestar atención a los detalles que antes parecían insignificantes: su sonrisa al regresar a casa, la forma en que siempre intentaba aliviar mi carga y los pequeños gestos que reflejaban su amor constante. Redescubrí aspectos de nuestra unión que había dejado de lado, reconociendo que cada día ofrecía una oportunidad para crecer juntos y reforzar los lazos que nos unían. Aunque esa etapa quedó en el pasado, su impacto en mi vida fue profundo y transformador. Me llevé una perspectiva renovada sobre el significado del amor y el compromiso, entendiendo que no se trata solo de palabras o promesas, sino de elecciones diarias que reflejan nuestras prioridades. Aprendí que elegir lo correcto no siempre es fácil, pero es lo que nos permite construir relaciones más sólidas y significativas. Ahora, cada momento con Carlos es una invitación a valorar lo que tenemos, a enfrentar juntos los desafíos y a celebrar los pequeños triunfos que hacen que nuestra vida compartida sea tan especial.